En el contexto en el que se anuncia una inflación de 8.6% de tasa interanual en Europa, en el contexto en el que se anuncia una posible recesión económica derivada de la crisis energética que se ha agudizado por el tema Rusia-Ucrania y las sanciones en contra de Rusia con los respectivos recortes de gas y de petróleo por parte del gigante euroasiático. En México se avanza en la conquista por la soberanía energética. Y es que este 1 de julio del año 2022, justamente al cumplirse 4 años de la llegada de la izquierda, de la 4T, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de este proyecto, se inaugura la primera etapa de la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, con 600 hectáreas aproximadamente, con un costo inicial que rondaba de acuerdo a las estimaciones, 8,000 millones de dólares, de acuerdo con el aumento de costos que toda obra trae consigo. Probablemente, dice el presidente López Obrador, alcance a los 12,000 millones de dólares. Fuentes externas dicen que quizá alcance los 18,000, pero en todo caso, la proyección es que concluya en diciembre del año 2022. Sin embargo, las proyecciones externas dicen que sería hasta diciembre del 2023 o enero del 2024. Y bueno, pues esto ha causado mucho revuelo entre los propios y extraños. Por los propios hablamos de la oposición mexicana, que tenían una visión neoliberal de las cosas, en donde decían que era mejor depender del extranjero, que México, siendo un país petrolero, un país que históricamente produjo alrededor de 1.5 a 1.8 millones de barriles de petróleo al día, y que fue siendo quebrada esta industria petrolera, fue siendo endeudada, la gallina de los huevos de oro, le decía Enrique Peña Nieto, para que predominara la visión de que era mejor vender el crudo y comprar sus derivados en el extranjero. Nada más para que nos demos una idea y para tomar pues distancia de ese enfoque, aproximadamente se consumen en México al día unos 715,000 barriles de gasolina, por ejemplo. Bueno, pues el 70% se importa, a falta de refinerías que estuvieran trabajando a su máxima capacidad. 70% es importación del exterior, y México se había convertido, y todavía, el principal cliente de la gasolina de Estados Unidos. Es decir, ellos son nuestros principales clientes en la compra del petróleo crudo, pero nosotros somos sus principales clientes en la compra de la gasolina, de tal suerte que México se convirtió en un país extremadamente dependiente de los Estados Unidos en materia de gasolina, de tal suerte que si en algún momento a Estados Unidos le place cortar el flujo de gasolina a México, pues estaríamos pasando las peripecias que pasan los países europeos ahora que se distanciaron de Rusia. Luego entonces no hay autonomía, ni independencia, ni soberanía energética, ya ni siquiera en el plano de la gasolina. La meta del presidente López Obrador, que ha anunciado junto con Rocío Nale, la secretaria de Energía, es pasar del 60 al 80% de la producción que satisfaga la demanda del mercado interno. Es decir, que si por ejemplo Pemex había producido 198,000 barriles de petróleo en 2018, logró aumentarlos a 225,000 en el año 2021, y Deer Park, esta refinería que se compró en Estados Unidos, ya produce unos 110,000 barriles de gasolina al día. De arranque se espera que Dos Bocas produzca unos 170,000 barriles de petróleo al día, pero el estimado máximo, cuando esté operando en su pleno apogeo, que alcance unos 340,000 barriles de petróleo, es decir, un 40% del total del consumo nacional. Y esto es muy importante señalarlo porque en México, por ejemplo, la oposición no aprende que es muy importante la soberanía energética. Bajo el tema de la Agenda Verde, la Agenda 2030,
señalan que México debería de apostar por las energías verdes, las energías renovables, o lo que es igual, dejarle la iniciativa al extranjero, sin dejar de tomar en cuenta que, por ejemplo, países como China, como Estados Unidos, tienen una altísima producción de refinerías. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 135 refinerías, China 179, India 24, Brasil 17, Alemania 14. La pregunta es, ¿por qué incluso aquellos que se consideran verdes, por qué incluso aquellos que se consideran líderes que están impulsando una agenda verde, tienen esta cantidad de gasolineras y de refinerías, principalmente de refinerías que abastecen estas gasolineras? Cabe señalar que el gobierno mexicano recibió a Pemex, la petrolera mexicana, en un momento en donde estaba sumamente endeudada, debido a que el anterior gobierno, el de la administración de Enrique Peña Nieto, había reducido en 2015 del presupuesto de la Secretaría de Hacienda hasta entre 70 y 89% del presupuesto, lo cual terminó por ir quebrando paulatinamente esta empresa. Imperó el modelo neoliberal en el cual pues prácticamente se vendía el crudo y se importaba la gasolina. Algo así como teniendo demasiado aguacate no tienes guacamole, que tiene el valor agregado, como sucede en algunas zonas de Michoacán y de Jalisco. Bien, pues en ese contexto el presidente mexicano confía en que una vez que reactive Cadereyta, Ciudad Madero, Salamanca, Tula, Minatitlán, Salina Cruz, y que estén al 100% también la refinería que se inaugura este 1 de julio de 2022, Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, junto con Deer Park, México por fin tenga la tan anhelada soberanía energética, y que, a diferencia de lo que le sucede a los países europeos con Rusia, México no esté al contentillo de Estados Unidos y pueda ser capaz de autoabastecerse. Una apuesta nada mal para los tiempos turbulentos que estamos viviendo. Si este análisis express fue de su agrado, les pido que nos ayuden con su like, con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0. En breve, más información a fondo.